Muy buenos días, saludo a todos los amigos y hermanos que hoy Dios nos da el privilegio de poderles saludar a través de la instancia, a través de estos videos, dándole gracias a Dios porque en diferentes partes del mundo pueden ver los videos y le doy gracias a Dios por cada suscriptor que se está suscribiendo, la venida está pronto. Gracias por cada persona que se ha ido suscribiendo y por todas aquellas personas que Dios les coloca en el deseo de suscribirse y ver todos los videos que día a día el Señor me coloca para subir por la misericordia y el amor de Dios. Así que un gran saludo para todos aquellos amigos y hermanos que en diferentes partes del mundo se han ido suscribiendo y aquellos que me han ido escribiendo. Dios les continúe bendiciendo y mi deseo es de darle a conocer la palabra de Dios y de poderles hablar y poderles decir lo que Dios me ha mostrado por su misericordia en los últimos tiempos que estamos viviendo y que el rapto de la iglesia, porque siempre en mi boca va a haber eso y que el Señor Jesucristo va a venir muy pronto con la iglesia, donde la iglesia va a ser levantada al reino de los cielos. El mundo en el que estamos viviendo es un mundo desenfrenado, un mundo que cada día va de mal en peor. Por eso la palabra de Dios dice que la tierra gime como un dolor de parto, porque le duele porque la tierra es creada por Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Dios fue el formador de toda la naturaleza, por eso la naturaleza le obedece. Acordemos cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. Cuando Él le hablaba al viento, le hacía caso. Cuando Él le hablaba a la higuera, le dijo, esta higuera maldita será seca, se secó. Porque la naturaleza obedece a Dios, al creador de las cosas. Y por eso la tierra gime, porque sabe que lo que viene para el planeta Tierra y para la humanidad en la que hay en la Tierra son cosas tremendas. Son 21 juicios sobre la faz de la Tierra que más adelante lo vamos a ver. Entonces, lo que Dios me ha colocado en el corazón es de poder enseñarles la palabra de Dios, de poder ir conforme la palabra de Dios está escrito y por eso voy paso a paso, no estoy dando eh, las predicaciones, yo puedo predicar y dar unos versículos y predicar lo que es la iglesia no pasará la gran tribulación en una sola predicación, pero nos hemos dado de cuenta de que el Señor me ha colocado de ir y que entiendan, porque muchos dicen la iglesia se va, otros creen en el rapto de la iglesia, otros no creen. Pero ¿quién es la iglesia? Y he sacado los temas porque muchas personas me han escrito al canal La Avenida está pronto y me han preguntado, ¿cuál es la iglesia que se va? ¿Quiénes somos los que nos vamos? ¿Por qué no nos vamos? Ayer envié el mensaje, ayer en la noche, donde habla en Gálatas de las obras de la carne, por las cuales tampoco no heredarán el reino de los cielos. Lo que habla en 1 Corintios, capítulo 6 del verso 9, lo que son aquellos pecados, que mucha gente piensan que no, que Dios a todo el mundo recibe allí. No es así, porque Dios es santo, Dios es perfecto. Y, y en Apocalipsis capítulo 22, allá habla claro lo que dice para Dios, quiénes son los que entran al reino de los cielos o quién es la iglesia que se va. En estos últimos tiempos, lo que estamos esperando es el rapto de la iglesia, lo que el Señor va a venir. Muchos, muy pocos son los que van a morir, otros no van a morir, van a ver el rapto de la iglesia, otros nos vamos a ir en el rapto de la iglesia. La pregunta es, ¿tú estás preparado para irse en el rapto de la iglesia? Ayer prediqué, no, ni siquiera iba a predicar eso, lo que ayer prediqué, pero a través de personas que me escribieron y el Señor, cuando me estaba allí, el Señor cuando yo me voy a bañar, siempre estoy orando, alabando al Señor. Muchas veces el Señor ahí, el Espíritu Santo me ministra y me hace cambiar el mensaje. Y el Señor me dijo, háblales al pueblo, dales a entender cuáles son las cosas, por qué la iglesia no entra al reino de los cielos o por qué cualquier persona que muere no entra al reino de los cielos. Y por eso les hablé allí está en Gálatas. Ahí les hablé muy claro donde habla en el libro de Gálatas, capítulo 5 del 16 al 21. Primero de Corintios 6 9 al 11. Apocalipsis 22 del 12 al 17. Y hay mucho más de lo que la Biblia está escrito. ¿Quiénes son los que entran al reino de los cielos y quiénes son los que no entran? No porque el Señor escoja, porque el Señor no hace acepción de personas, sino somos nosotros los que debemos de decirle, Señor, yo me aparto.
del mal y buscaré hacer el bien. Y aquel que está esperando el rapto de la iglesia, tú tienes que ir allí a examinarse. Si todo lo que está escrito o hay cosas, hay envidia, hay hipocresía, hay laxivia, y cosas que tú piensas que está bien, pero el Espíritu Santo te dice, no, tú tienes que limpiarse, tú tienes que purificarse. ¿Cómo lo puedes hacer? Pídele perdón a Dios y pedirle al Señor que Dios te fortalezca en tu debilidad, que Dios te fortalezca en tu debilidad. Así que hoy quiero hoy hablarles de lo que es la diferencia entre Israel y la iglesia, lo que el Señor le habló, y porque más adelante yo creo que mañana, si alcanzo mañana, porque no voy a volver, repito, no voy a ir rápido, quiero que tú entiendas. Cuando el Señor, ¿por qué quiero que entiendan lo que es la diferencia entre el pueblo israelita y el pueblo, lo que es la iglesia? Porque aún pastores, cuando el Señor Jesucristo le habla a Israel, piensa que le está hablando a la iglesia. Y lo primero que tiene uno que entender es que el Israel es el pueblo escogido por Dios. Se lo estaré repitiendo cada rato para que tú entiendas en lo que es la iglesia. No pasará la ira. Israel es el pueblo escogido por Dios, nación que Dios formó, nación santa, pueblo escogido, dice la palabra de Dios. La iglesia, nosotros somos rey míos. Nos ha hecho una nación, pero de rey míos y que nos ha otorgado el reino de los cielos. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía no está aquí en este planeta, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Entonces debemos de entender eso en especial. Y hoy voy a hablarles donde vamos a comenzar porque mañana si alcanzo, porque ya digo, no voy rápido, mañana si alcanzo vamos a mirar donde el Señor Jesucristo comenzó a hablar a la iglesia de lo que es la venida del Señor Jesucristo. Pero después vamos a pasar donde la iglesia no pasará la ira de Dios. Donde los versículos nos hablan de que la iglesia no pasa la ira de Dios. Pero hoy quiero que entendamos esto. ¿Por qué quiero hablarle santo día? ¿Pero por qué se demora tanto? Porque yo quiero que entiendan qué es la iglesia y qué es el pueblo israelita. Y para poder entender, cuando lleguemos a Apocalipsis, vamos a entender todo. Pero vamos como un niño comienza a estudiar la primaria, un niño no va a estudiar el bachillerato o la universidad, siempre y cuando no comenzar por la primaria. Después viene la secundaria y después viene la universidad. Necesitamos nosotros entender la palabra de Dios bien para poder entender qué es el rapto de la iglesia, quiénes somos los que nos vamos para el cielo, quiénes son los que esperamos la venida del Señor. Así que le invito a que se suscriban al canal, porque ahí estoy, y yo estoy llevando, no estoy saltando como la pulga, sino que estoy llevando la palabra de Dios para poder entender qué es la iglesia y qué es el rapto de la iglesia y quiénes somos los que nos vamos en el rapto de la iglesia y que después vamos a entender qué es la ira de Dios. Vamos después a entender qué es el milenio y quiénes son los que se quedan en el milenio. Todo esto los invito para que día a día, por la misericordia de Dios, estoy enviando los videos. El día sábado es el único día que no estoy enviando videos porque el sábado tengo que irme muy temprano a ir a Lo Valledor, a hacer las compras. Entonces no estoy enviando el video el día sábado. Los días de entre semana y el día domingo estoy predicando que el Señor me ha colocado y me ha llamado a que predique la palabra de Dios, pero que la dé a entender desde un comienzo, para que entendamos y que el día de mañana no digan, no, es que no la entendí. Y gracias por aquellas personas que me han ido escribiendo. Dios los bendiga y aquellas personas que tienen sus dudas, escríbame para así yo mismo ir pudiendo sacando los mensajes para que tú entiendas la palabra de Dios. Voy a orar por ti y a todos un gran saludo en Colombia, aquí en Chile, en Paraguay y en el mundo entero. Un gran saludo para todos mis amigos, mis hermanos, mi familia y a toda amada persona. Voy a ir a orar y voy a ir a la palabra de Dios para que tú entiendas y hoy vamos a mirar la diferencia. Hemos ido mirando, pero vamos a mirar la diferencia allí en cuando el Señor Jesucristo, uno de los mensajes que más duró predicando el Señor Jesucristo fue allí en San Mateo capítulo 5. Ahí ahorita lo vamos a mirar.
Pero solamente vamos a mirar dos versículos y ahí vamos a mirar para que entienda qué es el pueblo israelita y qué es la iglesia. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por tu poder, por tu gloria, por tu bondad, por tu bendita y preciosa misericordia y por toda tu fidelidad que tú tienes con cada uno de nosotros, Padre. Gracias por cada oyente que a través de este mundo lo están viendo estos videos porque en diferentes partes me han escrito. Dios bendiga a cada suscriptor. Dios bendiga a cada hermano y a aquellos que tienen dudas que las escriban. Porque lo que tú has colocado, Señor, en mí es dar a entender tu bendita y preciosa palabra. No es más, sino dar a entender el libro, que es sobre todo libro, la palabra de Dios. Aquel libro donde están las profecías, aquel libro donde está tu verdad, aquel libro donde nos da el conocimiento de poder entender el reino celestial, Señor. Aquel libro que nos da a entender desde el nacimiento, aún desde antes del nacimiento, hasta la eternidad de la eternidad, donde vamos a pasar. ¿Dónde lo encontramos? En la bendita y preciosa palabra de Dios. Te pido que cada suscriptor, Señor, cada persona que mira estos videos, Señor, sean llenos de la presencia del Espíritu Santo y de entender el conocimiento de la bendita y preciosa verdad, como tu palabra lo dice. Yo soy la verdad, yo soy el camino y soy la vida, dice el Señor Jesucristo. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Tú eres el camino, Señor Jesucristo. Tú eres la verdad y tú eres la vida. Por eso a ti te sigo, a ti te amo, a ti obedezco tu palabra y a ti te pido que me llenes de la presencia del Espíritu Santo para poder enseñar tu bendita y preciosa palabra, no como yo quiera entenderla, no como a mí se me parezca, sino como el Espíritu Santo me dirija a través de la bendita preciosa palabra. Señor, gracias, porque a través de esta palabra es la medicina perfecta para nuestra vida, Señor. Para ti sea toda la honra, para ti sea toda la alabanza y toda la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Vamos a ir al libro de San Mateo, donde allí el Señor está enseñando lo que es las bienaventuranzas. Libro de San Mateo, capítulo 5. Vamos a ir a la preciosa palabra de Dios. Allí el Señor se sentó y les hablaba al pueblo que lo escuchaba. Y dice que en San Mateo capítulo 5, verso 2 dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuche bien, les voy a leer. Verso 2 y verso 3 dice el sermón del monte de las bienaventuranzas. Bienaventurado todo aquel que escucha la palabra de Dios. Dice el verso 2, abriendo su boca le enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Eso es este versículo, el Señor se refirió a lo que es la iglesia. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué los pobres de espíritu? Porque escuche bien, aquel que quiere venir al Señor Jesucristo es porque tiene una necesidad. Una necesidad que espiritual. Muchos quieren ir al Señor Jesucristo por una necesidad material. Y ahí se equivocan. Porque el Señor Jesucristo no vino a repartir tierra. El Señor Jesucristo no vino a dar riquezas. El Señor Jesucristo no vino a que nos hagamos ricos, sino Él vino a aquellos que nosotros somos pobres de espíritu. Porque el Señor al hombre lo hizo. Debemos de recordar esto, que al hombre dice la palabra de Dios que Dios nos hizo a su semejanza de Él. Dios nos hizo a su semejanza. Cuando yo comencé los caminos de Dios, fui a un pastor y el pastor, gloria a Dios, porque me acuerdo hasta el día de hoy. Dime, ¿por qué Dios nos habla que Dios nos hizo a su semejanza? Si yo soy blanquito, Dios debe ser blanco. Pero ¿qué pasa si una persona, como les leí, ejemplo, es oscura de piel? Entonces, si Dios es blanco o es negro. No. Dios nos hizo a la semejanza es porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu, cuando reconocemos que nosotros somos pobres,
Es decir, que reconocemos que necesitamos, porque un pobre que necesita algo, un pobre necesita algo. Entonces, por eso él dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Somos aquellos que aceptamos al Señor y le decimos, Señor, yo te necesito a ti. Sin ti no soy nada, Señor de los cielos. Es cuando nosotros hacemos nuestra oración de fe y aceptamos al Señor Jesucristo para que a través del Señor Jesucristo envíe sobre nosotros el Espíritu Santo y podamos tener una convicción espiritual. Dice, y de ellos es el reino de los cielos. Nosotros, los pobres espíritus, los que necesitamos. Yo necesito de Dios todos los días, cada segundo. Así como mis pulmones necesitan del oxígeno para poder alimentarme y vivir, ¿cuánto más necesito de Dios? Yo día tras digo, Señor, necesito de ti. Hay muchos que dicen, yo no necesito de Dios. Bueno, vamos a ver si el día de mañana lo van a decir. Vamos a ver si cuando están en el infierno lo pueden decir. Acuérdense que el Señor Jesucristo un día habla una parábola del rico y el Lázaro. Dice que el rico está en el infierno, en el Hades, lugar de tormento. Y Lázaro está en el seno de Abraham. Y le decía a Dios, le decía, manda Abraham, manda a Lázaro para que moje mi lengua de la sed, del ardor, de todo lo que está viviendo allí en el infierno. Pero dijo, no puedo ir de aquí a allá. Entonces, nosotros, tú y yo debemos de reconocer que somos pobres de espíritu. La iglesia, tenemos una necesidad de qué? De buscar del Señor. Nosotros necesitamos de Dios, no es que Dios necesite de nosotros. ¿Y por qué Dios no necesita de nosotros? Porque Dios ya hizo al hombre y Dios es el creador. Entonces, para Dios hacer ángeles o hacer otro tipo de gente o hacer arcángeles o serafines, para Dios lo hace porque Dios es el creador. Dios es el formador de todas las cosas. Tú y yo necesitamos de Dios. Entonces, de eso Dios nos está hablando a la iglesia, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Tú quieres ser parte de la iglesia? De aquellos que somos pobres, de aquellos que tenemos una necesidad de buscar las cosas espirituales. Esa pregunta se la dejo para que tú te las contestes con Dios. Ahora, ¿qué representa en el sermón del monte a Israel? ¿Qué dice San Mateo 5:5? Bienaventurados mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí ven? Los mansos. Está hablando otro tipo de pueblo. ¿Por qué se llama mansos? Acordémonos que Moisés, Abraham y todos aquellos patriarcas se les llamó mansos, humildes. Manso, la palabra es ser humilde, ser sencillo, ser noble, ser apacible, escuchar el llamado que Dios le hizo. Dice la palabra de Dios que no hubo otro hombre manso o humilde como lo que fue Moisés. Pero que aquí dice, a ellos se les dio ¿qué? Una tierra por heredad. Recordemos que Dios le dijo, la tierra de Canaán, la tierra prometida se le estableció al pueblo israelita. Y el pueblo israelita, Dios le otorgó allí al pueblo aquella tierra para que formasen una nación. Y para que las demás naciones se dieran de cuenta que en esta nación estaba Dios y se convirtieran a causa de que vieran eso. Pero por eso, ¿pero qué les dolió a Dios? Y que yo he sacado varias predicaciones a través de la palabra de Dios. Dice, a mí me duele que las demás naciones tienen sus dioses, entre D minúscula, sus creencias, y no los cambian. Pero ustedes, a mí me cambian, le dice al pueblo israelita. A mí me cambian. Dice, a mí me duele el corazón ver que yo he visto, les he mostrado su gloria, su poder. He hecho salir agua de una peña, de una roca. Nadie lo ha podido hacer. He abierto el mar. ¿Qué Dios con D minúscula ha podido abrir el mar? Nadie. Ni mismo Satanás lo ha podido hacer. ¿Qué Dios ha podido mandar el maná por 40 años? Nadie. ¿Qué Dios hizo que hubiese una nube para que no le diese el sol de completo? Nadie, solamente Dios. Y de noche esa nube se convertía en fuego para el calor. Y les puedo nombrar las cantidades de milagros que Dios hizo.
para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para mostrar que no hay otro como Él. Pero el pueblo que hacía, desobedecía. Y el pueblo que hacía, se iba y se inclinaba a las otras naciones y se inclinaba a los Baales, a las creencias paganas de lo que habían en las otras naciones. Por eso dice la palabra, venir, que ellos vengan a nosotros, no que nosotros vayamos a ellos, dice la palabra de Dios. Pero al pueblo israelita le pasó eso. Por eso al pueblo israelita Dios les dio una heredad y hasta el día de hoy, yo les decía que en el año 2028, que también tengo una predicación sobre eso, el año 2028 se cumplen 80 años. Y el Señor dijo, esta generación no pasará antes de que yo venga. Así que el Señor está muy pronto por venir y una generación entre 70 a 80 años. Después lo voy a explicar más, bien, más detallado para que entiendan eso, pero hoy estamos mirando lo que es la diferencia entre el pueblo israelita y la iglesia. Allí Dios les explicó muy claramente que la iglesia, aquellos que tenemos una necesidad espiritual. Tú tienes esa necesidad espiritual. Ven al Señor Jesucristo que Él te suplirá. Por eso el Señor dice, venid a mí todos aquellos que están cargados y cansados, que en mí hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera tu carga. Te llama a tu vida espiritual. Y cuando Dios comience a bendecir tu vida espiritual, cuando Dios comienza a llevarte a un nivel espiritual, Dios también te bendice a nivel económico, sentimental. Porque dice la palabra de Dios en San Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios. Es decir, tener una necesidad espiritual dentro de nosotros para buscar la gloria de Dios. Voy a leer rápidamente porque quiero a ver si alcanzo a leerle rápidamente en Romanos 9 para poder un poquito rápido ir porque ya se nos está acabando el tiempo. Estoy predicando entre media hora, 40 minutos, 30, 40 minutos, para que tú entiendas, también para que muchas personas dicen que los mensajes largos tienen que hacer, para que se concentren en lo que es la palabra de Dios. En Romanos vamos a mirar allí los que están anotando las citas, Romanos 4, Romanos 9. Romanos 9, me perdió Romanos, ya lo estoy encontrando. Romanos 9, 4 y 5. Vale, es un poquito más rápido, pero aquellos que están anotando los versículos, Romanos 9, verso 4 y 5. Dice, ¿qué son los israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y la promesa? ¿Y de quiénes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos? Amén y amén. Mira lo que aquí nos aclara. ¿Qué son los israelitas de los cuales son la opción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas? Todo eso es el pueblo israelita. Por eso el pueblo israelita es un pueblo privilegiado. No hay otra nación a nivel de países, escuche bien, no hay otra nación a nivel de países como el pueblo israelita, porque ellos tenían a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios de gloria, a un Dios de promulgación, a un Dios de paz, pero que desafortunadamente ellos desobedecían tantas veces y que Dios ha tenido que disciplinarlos, porque Dios al que ama, escuche bien, Dios al que ama disciplina, y el pueblo israelita ha sido tan disciplinado, tan disciplinado. Por eso dice la palabra de Dios que aquellos que conocemos a Dios, hay aquel que se aparta. Dice, es mejor que no me fuera conocido. Uno tiene el privilegio más grande de conocer a Dios. Yo le digo a mis hijos, usted tiene una gran bendición porque tienen, les digo yo a mis hijos, yo como padre, por misericordia, yo soy como pastor, también les hablo a ellos, les hablo como padre y les hablo como pastor. Y le digo, usted tiene la bendición de que usted tiene un padre que conoce de Dios, que les ha enseñado la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo tiene una maldición. Porque si ustedes se apartan, ¿qué les van a venir? Males. Eso lo dice la palabra de Dios. Uno solamente en las cosas de Dios quiere que uno les hablen cosas maravillosas, buenas.
que le hable todas las bendiciones, pero no quieren que le hable las maldiciones. Y las maldiciones vienen por causa de qué? De la desobediencia. Ahí hablan, la vez pasada prediqué Deuteronomio capítulo 28, primera parte, dice, las bendiciones por causa las bendiciones por la obediencia. Y después dice las maldiciones por causa de la desobediencia. Muchos pastores y muchas personas predican las bendiciones, pero no predican las maldiciones que vienen por causa de la desobediencia. Y después se quejan contra Dios. ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué a yo? ¿Por qué esto? Y se vuelven yoyos a todo momento. Pero no predican que también Dios es amor, pero también Dios es fuego consumador. Dios dice que al que Dios ama, lo disciplina y lo corrige. Eso tenemos de tener cuidado. Esto le pasó al pueblo israelita. Dice, esto es todo lo que el versículo yo cuando leo esto dice, ¿por qué son los israelitas? ¿Cuáles son? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas. Todo eso es el pueblo que tiene el pueblo israelita. Pero nosotros no tenemos eso. Nosotros, Dios nos somos redimidos a través de la sangre del Señor Jesucristo. Les he dicho, la iglesia se hace aquel que cree en el Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado a nosotros a creer, como Abraham creyó. Creer que el Señor Jesucristo y que nuestra ciudadanía no está, Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, nuestra riqueza, dice la palabra de Dios, allí nosotros tenemos una gran mansión, allí nosotros somos ricos, ricos en espíritu, ricos de poder entrar en la gloria de Dios. ¿Cuánta gente le gustaría ir a la casa presidencial y que el presidente los atienda? Pero son contados si alguien los invitan allí. Dios nos está haciendo una invitación a todo aquel que quiere entrar al reino celestial y que es una mansión que no tiene comparación con nada de lo que es terrenal. Así que mi invitación es que tú busques de Dios. Dice Romanos 11, 25, 26. Voy a leer un poquito más rápido para que los que están anotando las citas, porque sé que hay varias personas que están llevando los mensajes y están escribiendo. Dice la palabra de Dios allí, Romanos 11, verso 25 y 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteciendo a Israel, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, los cuales todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará a Jacob la impiedad. Lo va a leer de nuevo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quién nos está hablando este versículo? Lo que le estoy hablando, donde el pueblo israelita va a tener un trato aparte que Dios lo está apartando allí como nación, que Dios lo está formando. Dice que sobre esto, hay donde nos habla que hasta que no entre todo lo que son los gentiles somos nosotros. La iglesia, la iglesia viene de parte de los gentiles, aquellos que todos los otros países, entiéndame este pedacito. El pueblo israelita es el pueblo que leíamos anteriormente, la promulgación, la ley, aquel pueblo que fue apartado y Dios hizo un pacto con aquel pueblo, con Israel. Pero de aquellos somos los gentiles, las demás naciones se llama pueblo gentil, pueblo que no siguió a Dios, o pueblo que se apartó de Dios se le llamó pueblo gentil, después de Abraham. Pero que en medio de ese pueblo gentil, Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Del pueblo gentil sale la iglesia, salen los que creemos en el Señor Jesucristo. Y dice que de nosotros tenemos una promesa donde aquí Dios nos está hablando y está aclarando que cuando el del pueblo gentil, de los que creemos en el Señor Jesucristo y forma la iglesia, hasta que no entremos todos allí, ahí viene donde viene después a seguir con el pueblo israelita. Por eso el pueblo israelita
se ha formado nación. No es casualidad que el pueblo israelita se haya formado nación después de más de 1900 años que el pueblo fue esparcido por las demás naciones. ¿Y por qué fue esparcido el pueblo israelita por las demás naciones? Por causa de desobediencia, que más adelante también vamos a mirar por qué el pueblo israelita fue desobediente. Y una de las cosas fue porque no recibieron al Señor Jesucristo. Juan 1:11 dice, porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y cuando no obedecen a la voz de Dios que viene, la maldición, lo que yo les he hablado y les estoy predicando. Entonces, ¿qué viene el pueblo? El pueblo después fue esparcido por causa de la desobediencia, por no creer en en el mediador entre Dios y el hombre que se llama Jesucristo de Nazaret. Y Dios formó la iglesia. En Hechos comienza a formar la iglesia donde Dios le dice, voy a enviar sobre vosotros el Espíritu Santo. Y los que crean aquello que Dios he dado mi vida por amor de cada uno de vosotros, serán mi iglesia, los que estamos formados en la presencia del Señor. Gálatas, voy a leerle un poquito rápido, Gálatas capítulo 3, 13 y 14 dice la palabra de Dios así. Gálatas capítulo 3, 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Ahí está claro lo que yo les venía hablando. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí está hablando de lo que son los gentiles. Nosotros, la iglesia, salimos del pueblo gentil, de aquel pueblo que se apartó de otras maneras, pero que Dios hizo, colocó a un pueblo israelita para que le obedeciera su palabra. Pero como ellos no le obedecieron, ¿qué pasó? Ellos le desobedecieron, mas no le recibieron a él. Nos dio el derecho que el pueblo gentil se formase la iglesia. Y el Señor Jesucristo se hizo maldición por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque como dice la palabra de Dios, es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Los que colgaban allí en una cruz, en un madero, no era porque los querían colgar allí, no era porque para que la gente se riera. Los que colgaban allí en un madero era porque aquella gente eran sentenciados a pena de muerte por las actitudes o por lo que ellos habían hecho. Allí no era una cárcel. La condenación más tremenda que ellos tenían a los malhechores era colgarlos para que la gente tuviera miedo, digámoslo así. La gente tuviera respeto de que eso no se hacía. Y por eso era maldito aquel que era colgado en un madero. Porque Jesucristo, si Él no siendo inocente, siendo puro, siendo santo, siendo perfecto, Él fue allí colgado por ti, por mí, por llevar nuestros pecados, llevar todas aquellas cosas que le leí en el libro de ayer que envié que envié este video, donde habla en Gálatas las obras de la carne, donde habla en Corintios las cosas que no le agradan a Dios y los que no entran en el reino de los cielos. Pero que Jesucristo todas aquellas cosas lo hizo por ti y por mí, de quitar nuestros pecados, de quitar nuestras transgresiones y hacernos libres a través de qué? De la fe, creyendo que Él hizo eso en la cruz del Calvario, murió por ti y por mí para perdón de nuestros pecados. ¿A través de qué? De la sangre preciosa. Ahí es la iglesia la que comienza a creer en que Jesucristo murió y que ese Jesucristo que está a la diestra del Padre es aquel que va a venir en una nube, no va a venir aquí a la tierra, va a venir una nube y la iglesia seremos levantado juntamente a encontrarnos con Él en las nubes. No todo ojo lo verá cuando venga la segunda venida, pero que más adelante lo vamos a ver. El Señor Jesucristo, nosotros no esperamos la segunda venida. Israel espera la segunda venida. Nosotros esperamos que Jesucristo
venga en las nubes y nosotros subamos en las nubes y allí será un encuentro maravilloso con Él y nos iremos donde Jesucristo le presenta la novia, que es la representación de la iglesia, al Padre y vienen las bodas del Cordero en el reino celestial, mientras que aquí en la tierra está la ira, los 7 años. Así que hay mucho que escudriñar la palabra de Dios para poder entender qué es la iglesia y quiénes somos los que nos vamos en la iglesia y quién es el que se queda aquí en la tierra. Hay mucho por entender, pero yo quiero que entiendas esto. Mira, aquí la palabra de Dios dice, y lo es claro, pero ¿quién es el que nos llena el convencimiento de ello? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla y nos aclara lo que es la palabra de Dios. Ya para terminar, quiero que leamos en el libro de Efesios. En Efesios, vamos a mirar ahí lo que Dios nos habla. Efesios capítulo 3, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Efesios 6:3, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Se ve? Habla de los gentiles. La iglesia es sacada del pueblo gentil, aquel pueblo que siguió sus tradiciones, siguió sus conocimientos. Por eso la iglesia es sacada del catolicismo, del ateicismo, bueno, de todas aquellas creencias que hay en diferentes partes y en diferentes países. La iglesia es sacada allí, ¿por qué? Porque si creemos en el Señor Jesucristo, Él nos perdona, nos limpia y nos hace una iglesia, un cuerpo. La iglesia quiere decir cuerpo. Primeramente, este cuerpo es templo del Espíritu Santo y este templo comienza a formarse una iglesia que esperamos que Jesucristo venga en las nubes y nosotros subamos allí a tener un encuentro celestial, no aquí algo que es de arriba, algo que para el hombre es difícil subir, pero el Espíritu Santo es el que nos levanta, hermanos. No alcancé a ver otros versículos porque quiero orar por ti, amigo y hermano, pero la verdad que la Biblia, la palabra de Dios, es algo muy lindo, muy hermoso de poder escudriñar y poder entender. Por eso yo voy llevando para que tú entiendas qué es la iglesia, porque muchos me han preguntado, pero ¿quiénes son? Se habla tanto del rapto de la iglesia que nos vamos, pero ¿quiénes nos vamos? Y muchos piensan que todos nos vamos. Mentiras. No todos nos vamos. El que hace la voluntad de Dios, el que espera, el que anhela, el que le da lugar al Espíritu Santo, es levantado. No todos aquellos que no, yo espero en la iglesia y uno dice, ¿cuántos nos vamos? Y todos dicen amén. Pero uno va y se da cuenta de la condición espiritual en la que está. Yo le dije, yo en la iglesia, y se lo digo, yo en la iglesia, años atrás, yo estaba en Temuco, una parte, un departamento, aquí le dicen región, en Chile. Y tenía la iglesia, yo era una iglesia en un campo, y habíamos como 40 personas. Y un día le dije yo al Señor, le dije, Señor, muéstrame los que nos vamos para el cielo. Muéstrame, Señor, cuántos nos vamos de este grupito de gente que como 40, 50 personas habíamos allí en una iglesia en el campo que yo estaba pastoreando. Y le dije, Señor, muéstrame. ¿Y sabe cuántas personas me mostró que nos íbamos? De 40, entre 40 y 50 personas que nos reuníamos así cuando me mostró que nos íbamos 8 personas. 8. 8 me mostró que estamos preparados, que teníamos las vestiduras limpias, que teníamos las vestiduras no arrugadas en la área espiritual que Dios nos llama. Y que nos íbamos al reino celestial. 8 de 40. Y por eso, si uno va a una iglesia y predica, ¿y cuánto nos vamos para el cielo? Y todos dicen, amén, todos nos vamos. Mentiras, porque no todos están preparados. Dios no se va a llevar a aquellas personas que no están preparadas, a aquellas personas que siguen viviendo todavía la carne. Ahí está en el libro de Gálatas. Tú tienes que escudriñar y decirle, ¿estaré yo todavía teniendo las obras de la carne o las obras del Espíritu? Porque las obras de la carne no pueden entrar al reino de los cielos. Y ahí habla, todos son como 18 como 18 obras de la carne que habla. Ahí en Corintios, les hablé ayer. Apocalipsis, capítulo 22.
para que tú entiendas quiénes son los que entraron al reino de los cielos. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que envió a hacer, dice el Señor Jesucristo. Entonces, no es aquel que muchos piensan, no es que la iglesia se va toda. Mentiras, la iglesia no se va toda. Y tú tienes que orar. El Señor lo que me ha puesto a predicar la palabra de Dios es por eso, porque muchos que creen pastores aún se van a quedar. ¿Por qué? Porque no le dan lugar al Espíritu Santo, porque no hablan lo que la palabra de Dios está escrito, sino que están hablando hoy en día, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, pacte con Dios. Dios solamente pactó con el pueblo israelita. El último pacto que Dios fue darnos a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sí ve qué es la diferencia? Dios nos dio lo celestial, no nos dio lo terrenal. Dios nos tiene allá una mansión. Dios nos tiene allá todas las riquezas, pero allá celestial. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te dé la fortaleza y que día tras día pueda entender lo que Dios tiene para su vida. Seguiremos mañana entendiendo porque yo quiero que tú entiendas que el Señor está muy pronto por venir. Pero yo quiero que tú entiendas, ¿tú estás preparado para irse en el rapto de la iglesia? No solamente que el pastor o cualquier persona dice, yo estoy preparado, pero ¿ha ido a la convicción espiritual de su vida? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y en estos últimos tiempos muy poco predican lo que es la santidad. ¿Y qué es santidad? Entre paréntesis, santidad es dejar las cosas del mundo, dejar las cosas de la carne y lo que el diablo, Satanás, nos mete a la mente, cosas que no van en contra de que no van a la perfección de Dios. Santidad es negarnos a sí mismo y buscar las cosas espirituales, las cosas que le agradan a Dios. ¿A dónde las encuentro? En la palabra de Dios. Ahí entiende lo que es Dios, lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Buscar a Dios por encima de todas las cosas. Que Dios te bendiga. Mañana seguiremos escudriñando la palabra de Dios para que puedas entender que tú tienes parte en el reino de los cielos, pero que debemos de obedecer a su palabra, obedecer a sus mandamientos, obedecer a sus leyes y buscarle a Él en espíritu y en verdad. Señor, te doy gracias por tu palabra, Padre. Dame sabiduría y dame entendimiento de poder dar a entender tu palabra, porque sé que muchas personas están escuchando estos videos, estos mensajes, Padre. Yo sé que no es de parte mía, Señor, sino es de parte tuya. Que tú quieres que la iglesia nos preparemos, oh Dios. Porque en todos no entraremos al reino de los cielos, no porque tú no quieras, sino es por causa de nosotros mismos. Que nosotros debemos de darle lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que nos dé el convencimiento en lo que debemos de hablar, en lo que debemos de decir y en lo que debemos de hacer. A ti te doy la honra, te doy toda la gloria y toda la alabanza, Padre. Gracias por cada oyente, por cada persona que se suscribe y que pueden ver todos los videos, Padre. Para ti sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque la venida está muy pronto, la tuya, Señor Jesucristo. Ayúdanos a prepararnos y está dispuesto ahí a buscar de tu gloria, de tu poder y de tu gracia, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, amigo y hermano. Maranata, Cristo viene pronto.